Desde los albores de nuestra especie, desde que alzamos la vista hacia el manto estrellado de la noche, una pregunta ha resonado en el corazón de la humanidad. Una pregunta que ha dividido imperios, ha inspirado catedrales y ha alimentado las más profundas meditaciones en el silencio de la noche. Es la pregunta fundamental, el eco persistente en los corredores de nuestra existencia. ¿Existe Dios? Este interrogante no es meramente académico. Es una búsqueda que define quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podríamos estar dirigiéndonos. Una pregunta que nos enfrenta al misterio mismo del cosmos y de nuestro lugar en él. Algunos se aferran a la fe con la fuerza de una convicción que trasciende la lógica, sintiendo una presencia en el susurro del viento y en la complejidad de una flor. Para ellos, el universo canta una canción de creación, y cada latido del corazón es una prueba de un propósito mayor. Otros, armados con el escalpelo de la razón y el método científico, examinan el universo y no encuentran más que leyes impersonales, materia y energía danzando en un ballet cósmico sin director. Para ellos, la creencia es un consuelo, una ilusión frente a un cosmos indiferente y vasto. Pero, ¿y si la división no fuera tan clara? ¿Qué pasaría si existieran evidencias? No estamos hablando de creencias ciegas, ni de emociones fugaces que nos asaltan en momentos de vulnerabilidad. Hablamos de hechos, de datos observables en la estructura misma de la realidad, de pistas incrustadas en el código de la vida y en las constantes que gobiernan el universo. Realidades tan poderosas, tan inexplicables desde una perspectiva puramente materialista, que podrían hacer que incluso el ateo más convencido se detenga a reconsiderar. Es posible que la ciencia y la fe no sean enemigas, sino dos lenguajes distintos intentando describir la misma e inefable verdad. Hoy nos embarcamos en un viaje a través de 20 evidencias que miles de científicos, filósofos y personas comunes a lo largo de la historia han considerado señales inequívocas de una inteligencia superior. No te pedimos que creas, solo que abras tu mente y observes. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver, las preguntas que estás a punto de enfrentar, podrían no solo hacerte dudar de todo lo que creías saber, sino que podrían cambiar tu vida para siempre. La búsqueda comienza ahora. Nuestra historia, la historia de todo lo que conocemos, comienza en un instante. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, todo el espacio, toda la materia y toda la energía del universo conocido estaban contenidos en un punto de densidad y temperatura infinitas. Una singularidad. Y entonces, de la nada, por razones que aún escapan a nuestra comprensión, explotó. El Big Bang. Este no fue un estallido en el espacio, fue el estallido del espacio mismo. De ese momento de fuego primordial, nació el tiempo. Se desplegaron las dimensiones y comenzó la expansión que continúa hasta nuestros días. Es la historia de origen que la ciencia nos cuenta. Pero esta historia, por magnífica que sea, nos deja frente a un abismo filosófico. El principio de causalidad, una de las leyes más fundamentales de la lógica y la ciencia, nos dice que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Vemos una onda en un estanque y buscamos la piedra que la provocó. Oímos un sonido y buscamos su fuente. El universo comenzó a existir en el Big Bang. Por lo tanto, el universo debe tener una causa. Si el tiempo y el espacio mismos nacieron en ese instante, la causa que los originó debe, por necesidad lógica, existir fuera del tiempo y del espacio. ¿Qué tipo de causa podría ser esa? Una causa sin causa, un motor inmóvil que no está sujeto a las leyes que él mismo puso en movimiento. Una entidad atemporal, inmaterial, inmensamente poderosa e inteligente para dar lugar a un cosmos con un orden tan preciso. Los antiguos filósofos lo llamaron el primer motor. Los teólogos lo llamaron Dios. La ciencia moderna, al describir el momento de la creación, nos ha llevado, quizás sin quererlo, al umbral de la metafísica. Nos ha presentado un efecto tan monumental que nos obliga a considerar la naturaleza de su causa primera. Así, la misma cosmología que a menudo se presenta como un argumento contra la necesidad de un creador, podría ser, de hecho, una de sus evidencias más potentes. El universo no es eterno, como se pensó durante mucho tiempo. Tuvo un principio. Y si tuvo un principio, la pregunta se vuelve ineludible. ¿Qué o quién apretó el gatillo cósmico? ¿Fue una fluctuación cuántica aleatoria en un vacío preexistente, como algunos teorizan?
¿O fue el acto deliberado de una conciencia atemporal, un creador que decidió que la nada diera paso al ser? La existencia misma de nuestro universo nos obliga a mirar más allá de sus fronteras. A medida que el universo se expandía desde su origen ardiente, algo extraordinario comenzó a suceder. Un conjunto de reglas fundamentales, de constantes físicas, se fijaron con una precisión que desafía la imaginación. Pensemos en la fuerza de la gravedad. Si hubiera sido una pizca más fuerte, el universo se habría colapsado sobre sí mismo poco después del Big Bang, en un Big Crunch prematuro. Si hubiera sido una fracción más débil, las galaxias, las estrellas y los planetas nunca se habrían formado. La materia simplemente se habría dispersado en un gas frío y sin vida para siempre. No estaríamos aquí para contemplarlo. Pero la gravedad es solo una nota en esta sinfonía cósmica. La fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos los núcleos atómicos, está ajustada con una delicadeza similar. Un ligero cambio, y los átomos más complejos que el hidrógeno serían imposibles. La fuerza electromagnética, la constante de estructura fina, la masa del protón y el neutrón. La lista de estas coincidencias cósmicas es larga y asombrosa. Los físicos han calculado que la probabilidad de que todas estas constantes cayeran, por puro azar, dentro del rango extremadamente estrecho que permite la vida es tan infinitesimalmente pequeña que se asemeja a un imposible estadístico. Ante esta asombrosa precisión, nos enfrentamos a dos posibles explicaciones. La primera es el azar. Quizás nuestro universo es solo uno entre un número infinito de otros universos, un multiverso, cada uno con diferentes leyes físicas, y nosotros, por supuesto, solo podríamos existir en el que resultó tener las condiciones adecuadas, por pura suerte. Es una hipótesis fascinante, pero por su propia naturaleza, es indemostrable y no observable. No es ciencia, sino una especulación metafísica para evitar la segunda opción. Y esa segunda opción es el diseño. La alternativa es considerar que este ajuste fino no es una coincidencia, sino una intención. Que las leyes del universo fueron deliberadamente calibradas para permitir la existencia de estructuras complejas, de estrellas, de planetas y, en última instancia, de vida consciente, capaz de descubrir esas mismas leyes. Es como encontrar un reloj suizo en medio del desierto. Uno podría argumentar que el viento y la arena lo ensamblaron por casualidad a lo largo de eones, pero la conclusión más racional es que un relojero lo diseñó. ¿Es nuestro universo, con su orden matemático y su delicado equilibrio, la obra de un diseñador cósmico? En lo más profundo del núcleo de cada célula viva en nuestro planeta, se guarda un secreto. Es un lenguaje, un manual de instrucciones, un plano de una complejidad asombrosa. Lo llamamos ADN. Esta molécula, una delicada doble hélice, contiene el conjunto completo de instrucciones para construir y operar un organismo, desde la bacteria más simple hasta la maravilla intrincada del cuerpo humano. Es un código, compuesto por solo 4 letras químicas, y sin embargo, de estas 4 letras, surge la sinfonía de la vida en toda su impresionante diversidad. Hemos aprendido a leer este código, a descifrar su gramática, pero al hacerlo, nos hemos topado con una pregunta que resuena en los pasillos de la ciencia y la filosofía. ¿De dónde proviene esta información? La información no es una ocurrencia aleatoria. Cuando encontramos un mensaje grabado en la arena, no asumimos que las olas y el viento conspiraron para escribirlo. Inferimos la existencia de un autor inteligente. Cuando recibimos una señal del espacio profundo compuesta por números primos, no la descartamos como ruido cósmico. Reconocemos que es producto de una inteligencia. La molécula de ADN no es solo una estructura química compleja. Es un depósito de información funcional y específica. Es un código digital, mucho más avanzado y compacto que cualquiera que hayamos diseñado. Así que debemos preguntarnos, ¿la información en nuestras células apunta a un autor? ¿Un programador que escribió el propio software de la vida? Considera el enorme volumen y la precisión de esta biblioteca genética. El genoma humano contiene aproximadamente 3.000 millones de pares de bases de ADN. Si escribieras esta secuencia, llenaría miles de libros. Y dentro de esta vasta biblioteca están los genes específicos, las recetas para cada proteína, las instrucciones para cuándo y dónde construir, reparar y funcionar. Un solo error,
Una letra fuera de lugar en este inmenso texto puede causar enfermedades devastadoras. El código no solo es complejo, está exquisitamente afinado para el propósito de crear y sostener la vida. ¿Es concebible que un sistema tan sofisticado y rico en información haya surgido únicamente del barajado no dirigido de moléculas por azar y necesidad? ¿O lleva la inconfundible firma de una mente? Esto no es solo una cuestión de química, sino una cuestión de orígenes. ¿Pueden los procesos sin mente ni guía crear un lenguaje? ¿Puede la no inteligencia producir un código sofisticado? La información digital almacenada en nuestro ADN desafía nuestra comprensión de lo que la materia por sí sola puede lograr. Nos presenta un enigma profundo, un mensaje de nuestro pasado más remoto, codificado en la propia esencia de nuestro ser. Un mensaje que, sinceramente, nos impulsa a mirar más allá de la molécula misma y hacernos la pregunta definitiva: ¿quién o qué fue el autor de este magnífico texto viviente? ¿Quién escribió el libro de la vida? Podemos mapear el cerebro. Podemos rastrear la intrincada red de neuronas, los impulsos eléctricos que se disparan en patrones predecibles, las reacciones químicas que inundan las sinapsis. Podemos identificar las regiones que se iluminan cuando sentimos alegría, miedo o amor. Hemos ensamblado un plano detallado de la maquinaria física. Sin embargo, después de toda nuestra exploración, nos queda el misterio más profundo de todos: la conciencia. La experiencia subjetiva y en primera persona de ser tú. La sensación del calor del sol en tu piel, el sabor de una fruta dulce, el rico mundo interior de los pensamientos, recuerdos y sueños. La ciencia puede explicar el cómo del funcionamiento del cerebro, pero no puede explicar el porqué de nuestra experiencia. ¿De qué fuente surge este universo interior? ¿Cómo puede una colección de partículas no conscientes, de átomos y moléculas obedeciendo las leyes de la física, dar origen a la realidad no física de la conciencia? Esto es lo que los filósofos llaman el problema difícil de la conciencia. Es el abismo entre el mundo objetivo de la materia y la energía, y el mundo subjetivo de los qualia, las sensaciones privadas de lo que es ser. Podemos describir los correlatos neuronales de ver el color rojo, pero esa descripción no es la experiencia en sí. El cerebro es el hardware, pero ¿dónde reside el software del yo? Es simplemente una ilusión, un truco ingenioso de una computadora biológica compleja. Si no somos más que máquinas intrincadas, entonces nuestros pensamientos son simplemente el producto de reacciones químicas deterministas. Nuestra sensación de libre albedrío, nuestra creencia de que somos los autores de nuestras propias decisiones, sería una gran ilusión. Pero no nos experimentamos de esa manera. Experimentamos un yo unificado y continuo que percibe, siente, recuerda y elige. Somos, en cierto sentido, el fantasma en la máquina. Esto plantea una pregunta monumental. ¿Puede la mente surgir realmente de lo que no es mente? ¿Puede lo subjetivo surgir de lo puramente objetivo? ¿O la existencia misma de la conciencia sugiere que la mente es algo más fundamental que la materia, no solo un subproducto de ella? Quizás la conciencia no es algo que el cerebro produce, como una glándula que segrega una hormona. Quizás el cerebro es más como un receptor, una antena sintonizada a un campo de conciencia que impregna el cosmos. Esto implicaría que nuestra conciencia individual es una expresión localizada de una conciencia universal mucho mayor. Una mente última que es el fundamento mismo del ser. En esta visión, el misterio de nuestra propia conciencia no es un problema a resolver, sino una pista. Una pista que apunta hacia una realidad donde la mente no es un accidente de la materia, sino su fuente. Una realidad donde una conciencia suprema es la autora última de toda existencia. En cada rincón del mundo, en todas las culturas y a lo largo de cada era de la historia humana, encontramos un fenómeno curioso y persistente: un sentido de deber. Una convicción profunda e intuitiva de que algunas acciones son verdaderamente correctas y otras verdaderamente incorrectas. Sentimos que la compasión es mejor que la crueldad, que el coraje es más noble que la cobardía, que la justicia es superior a la opresión. No solo preferimos estas cosas por cuestión de gusto, como la preferencia por una cierta comida. Las sentimos como verdades objetivas, como una ley moral escrita no en tablas de piedra, sino en el corazón humano.
Pero ¿de dónde viene esta brújula moral universal? Si somos simplemente el producto de un proceso ciego y evolutivo cuyo único objetivo es la supervivencia y la reproducción, entonces nuestras creencias morales no serían más que ilusiones útiles. Serían comportamientos de rebaño, convenciones sociales que ayudaron a nuestros ancestros a sobrevivir. Desde este punto de vista, un acto de amor desinteresado y un acto de violencia horrible son, en su esencia, solo diferentes patrones de neuronas disparándose, sin valor moral intrínseco. No habría una diferencia fundamental entre una Madre Teresa y un Hitler. Sin embargo, nos resistimos a esta conclusión. Nuestro propio ser grita que algunas cosas son objetivamente e innegablemente malas. Pero para decir que algo es verdaderamente malo, debemos tener un estándar de bien supremo con el cual medirlo. Este sentido innato de moralidad objetiva presenta un desafío profundo. Si no hay Dios, ninguna fuente trascendente de valor moral, entonces ¿en qué base podemos fundamentar nuestros conceptos de bien y mal? Podemos apelar al acuerdo social, pero las sociedades han cometido errores monstruosos. Podemos apelar al florecimiento humano, pero ¿por qué deberíamos valorar el florecimiento en primer lugar? Sin un legislador trascendente, la moralidad parece volverse subjetiva, una mera cuestión de opinión personal o de consenso cultural. El "no matarás" se convierte en nada más que una sugerencia, una preferencia popular. Las propias palabras bien y mal pierden su significado. Y así, la existencia de esta ley moral dentro de nosotros se convierte en una poderosa prueba. Actúa como un eco de una voz, un anhelo de una justicia que trasciende nuestros sistemas humanos imperfectos. Sugiere que nuestras intuiciones morales no son caprichos evolutivos aleatorios, sino que son reflejos de un estándar moral real y objetivo que existe fuera de nosotros. Apuntan a un ser supremo que no solo es poderoso e inteligente, sino que es la encarnación misma de la bondad. Un ser que es la fuente y el estándar último del bien que buscamos y del mal que reconocemos, proporcionando una base firme para el universo moral que todos parecemos habitar. En el vasto teatro del cosmos hay una ley ineludible, una corriente silenciosa que arrastra todo hacia adelante. Es la segunda ley de la termodinámica, el principio de la entropía. Nos dice que todo en el universo, desde la estrella más lejana hasta la taza de café en tu mesa, se mueve de un estado de orden a uno de desorden. La energía se dispersa, las estructuras se desmoronan, el calor se enfría. Es una flecha del tiempo de un solo sentido, apuntando inexorablemente hacia un futuro de equilibrio térmico, un estado donde ya no hay nada que pueda suceder. El universo, en su totalidad, se está desgastando lentamente, como un reloj al que se le acaba la cuerda. Esta marcha universal hacia el caos plantea una pregunta profunda, una que resuena en los cimientos mismos de la existencia. Si el universo se está quedando sin energía utilizable, si su orden se está desvaneciendo constantemente, entonces lógicamente no puede haber estado haciendo esto por siempre. Un universo que ha existido eternamente ya habría alcanzado su estado final de máxima entropía. Ya estaría frío, oscuro y sin vida. El hecho de que todavía haya estrellas ardiendo, galaxias girando y vida floreciendo en nuestro pequeño planeta es un testimonio rotundo de que el universo no es eterno. Tuvo que tener un principio, un momento de máximo orden. Este comienzo, este punto de partida de baja entropía, es lo que los cosmólogos identifican con el Big Bang. Un momento de increíble densidad y orden, a partir del cual todo lo que conocemos se expandió y comenzó su largo viaje hacia el desorden. Pero, ¿qué o quién le dio cuerda a este reloj cósmico? Si el universo mismo está sujeto a la entropía, entonces la causa de su origen debe estar fuera de él, no sujeta a esta misma ley. Nos vemos obligados a considerar la posibilidad de un organizador inicial, una primera causa que estableció el orden primordial del cual toda la complejidad posterior ha surgido. Nos enfrentamos a un misterio fundamental. ¿Fue este estado inicial de orden puro un simple accidente de la física cuántica? ¿Una fluctuación aleatoria en un vacío preexistente? ¿O es el eco de un acto deliberado? La firma de un motor primario que no solo puso el universo en movimiento, sino que también lo dotó de la estructura y el orden necesarios para que la vida y la conciencia pudieran, eventualmente, despertar y contemplar su propia existencia. La entropía, la ley del decaimiento, podría ser, paradójicamente, la evidencia más fuerte de un momento singular de creación, un
un acto que desafía el caos mismo. A lo largo de la historia humana y en todas las culturas, han surgido relatos extraordinarios. Historias de personas que han viajado hasta el borde mismo de la muerte, cuyos corazones se han detenido y cuya actividad cerebral ha cesado, solo para regresar. Regresan con recuerdos vívidos de otro lugar. Estas son las experiencias cercanas a la muerte. Relatos de túneles de luz, de encuentros con seres queridos fallecidos o con entidades luminosas, de una abrumadora sensación de paz y amor incondicional. Durante mucho tiempo, la ciencia las ha descartado como meras alucinaciones, los últimos estertores de un cerebro privado de oxígeno, una tormenta química en una mente que se apaga. Sin embargo, la consistencia de estos relatos a través de diferentes épocas, culturas y sistemas de creencias es asombrosa. Personas de todos los ámbitos de la vida, desde ateos convencidos hasta creyentes devotos, describen fenómenos sorprendentemente similares. Aún más desconcertante es el fenómeno de la percepción verídica, donde los pacientes informan haber observado eventos en la sala de operaciones o en lugares distantes mientras estaban clínicamente muertos, detalles que luego se confirman como precisos. ¿Cómo puede una mente, supuestamente inactiva, percibir la realidad con tanta claridad? ¿Es posible que la conciencia no esté confinada enteramente al cerebro? Este enigma nos obliga a cuestionar nuestras suposiciones más básicas sobre la vida y la conciencia. Si estas experiencias son solo el producto de procesos neurobiológicos, ¿por qué a menudo transforman tan profundamente a quienes las viven? Muchos regresan con un miedo reducido a la muerte, un mayor sentido de propósito y una profunda convicción de que la vida continúa más allá de nuestra existencia física. No son simplemente sueños o delirios, son eventos que reconfiguran la identidad y la perspectiva de una persona de manera fundamental y duradera. La experiencia se siente más real que la propia realidad. Nos enfrentamos a una encrucijada. ¿Son estas miles de historias el testimonio colectivo de una alucinación compartida, un truco de la mente humana para consolarse ante el abismo de la aniquilación? ¿O podrían ser atisbos genuinos, breves vistazos a través del velo que separa nuestro mundo de otro reino de existencia? Quizás la muerte no es el final del libro, sino simplemente el final de un capítulo. La posibilidad de que nuestra conciencia pueda persistir más allá del cuerpo es una de las preguntas más profundas que podemos hacernos, una que nos lleva al umbral mismo entre la ciencia y lo trascendente. Si exploramos los anales de la historia humana, desde las civilizaciones más antiguas hasta las tribus más aisladas del mundo moderno, descubrimos un hilo común que une a toda nuestra especie. Es un impulso persistente, una búsqueda universal de algo más grande que nosotros mismos. La religión, en sus innumerables formas, es un fenómeno omnipresente en la cultura humana. Desde los elaborados panteones de la antigua Grecia y Egipto, hasta las creencias animistas de los pueblos indígenas y las grandes religiones monoteístas del mundo, la humanidad ha mirado constantemente hacia los cielos, buscando significado, propósito y conexión con lo divino. Este anhelo universal de trascendencia es un rompecabezas fascinante. ¿Por qué, independientemente de la geografía, la época o el desarrollo cultural, los seres humanos desarrollan sistemas de creencias sobre una realidad superior? Algunos argumentan que la religión es simplemente un producto de la evolución, un mecanismo de supervivencia que fomentó la cohesión grupal o una forma de explicar fenómenos naturales que de otro modo serían aterradores. Una muleta psicológica para hacer frente a la dura realidad de la mortalidad. Pero, ¿explica esto completamente la profundidad y la persistencia de la fe humana? Consideremos la posibilidad de que este impulso no sea una invención, sino una respuesta. ¿Qué pasaría si la creencia en un poder superior no fuera algo que creamos, sino algo que descubrimos dentro de nosotros mismos? El famoso teólogo y filósofo C.S. Lewis argumentó que así como el hambre implica que existe la comida y la sed implica que existe el agua, quizás este deseo universal de Dios, este vacío con forma de Dios en el corazón humano, implica que existe algo que puede satisfacerlo. ¿Es posible que estemos programados para buscar a nuestro Creador? Nos queda una pregunta profunda sobre nuestra propia naturaleza. ¿Es la espiritualidad un simple subproducto de nuestra compleja neurología
¿Un fantasma en la máquina que desaparecerá a medida que avance nuestro conocimiento científico? ¿O es una brújula innata, una parte integral de lo que significa ser humano, que apunta hacia una verdad fundamental sobre el universo y nuestro lugar en él? El hecho de que cada cultura, en cada rincón del mundo, haya sentido la necesidad de alzar la vista y preguntar, sugiere que la pregunta misma puede ser tan significativa como cualquier respuesta que podamos encontrar. ¿Es posible razonar nuestro camino hacia Dios? Construir una prueba lógica para la existencia de lo divino, usando nada más que el poder de la mente misma. Esta es una pregunta que ha cautivado a los filósofos durante siglos, un desafío a los propios límites del pensamiento humano. El argumento ontológico no es una búsqueda de pruebas físicas en el cosmos, ni un estudio de textos antiguos. En cambio, es un viaje hacia el interior, al paisaje de los conceptos, una exploración de lo que significa concebir un ser perfecto. ¿Puede una idea, por sí sola, requerir existencia en la realidad? Esta es la afirmación profunda y desconcertante que ahora debemos enfrentar. Imagina, por un momento, el ser más grande que puedas concebir. Un ser que posee todas las perfecciones, omnipotencia, omnisciencia y bondad suprema. No se trata solo de una entidad poderosa, sino de la entidad más poderosa imaginable. Ahora considera los atributos de este ser. ¿Sería la existencia uno de ellos? El argumento sugiere que un ser que existe solo en la mente es, inherentemente, menos grande que un ser que existe tanto en la mente como en la realidad. Por lo tanto, si podemos concebir a este ser máximo posible, ese ser debe necesariamente poseer la perfección de la existencia. Pensar en Dios y luego afirmar que no existe sería una contradicción, como imaginar un triángulo cuyos ángulos no suman 180 grados. Este razonamiento, articulado por primera vez por Anselmo de Canterbury en el siglo XI, ha sido debatido, refinado y desafiado desde entonces. Filósofos como René Descartes presentaron sus propias versiones, argumentando que la existencia es tan esencial al concepto de Dios como las propiedades de una montaña lo son al concepto de montaña. No puedes pensar en una montaña sin un valle, y no puedes, según ellos, concebir un ser perfecto que carezca de la perfección de la existencia. Es un salto intelectual audaz que intenta salvar el abismo entre el mundo de las ideas y el mundo de la realidad tangible, usando la lógica como única guía. ¿Pero realmente podemos pensar nuestro camino hasta una conclusión así? Los críticos argumentan que la existencia no es una propiedad o un predicado como azul o poderoso. No puedes simplemente añadir existencia a una lista de atributos para hacer que algo sea real. Puedes imaginar una isla perfecta, con clima perfecto y playas perfectas, pero imaginarla no hace que surja del mar. ¿Es el concepto de Dios un caso especial? ¿La definición única de un ser máximamente grande lo fuerza a salir del reino del pensamiento puro y entrar en el tejido mismo del universo? El argumento ontológico nos obliga a preguntar, ¿es Dios una necesidad lógica? Mira a tu alrededor, desde la espiral de una galaxia hasta las intrincadas venas de una hoja, desde las rutas migratorias de las aves hasta la perfección hexagonal de un panal. Nuestro universo no es un revoltijo caótico de partículas al azar. En cambio, nos encontramos inmersos en un mundo de orden profundo, estructura y una belleza que realmente quita el aliento. Hay un ritmo en el cosmos, una precisión matemática que gobierna la danza de los planetas y la formación de los cristales. ¿Es este tapiz intrincado de patrones simplemente el resultado de fuerzas ciegas e impersonales? ¿O señala hacia una inteligencia subyacente, un compositor cósmico que ha orquestado esta gran sinfonía de la existencia? Piensa en la secuencia de Fibonacci, un patrón matemático sencillo que aparece una y otra vez en el mundo natural. Lo vemos en la ramificación de los árboles, la disposición de las escamas de una piña, los floretes de un girasol y la espiral de una concha de Nautilus. Esto es solo un ejemplo del profundo lenguaje matemático que parece estar escrito en el propio tejido de la realidad. Las leyes de la física son elegantes y consistentes, permitiendo la formación de estrellas, planetas y la compleja química que sostiene la vida. Es un orden tan profundo y omnipresente que científicos desde Kepler hasta Einstein han hablado de él con asombro y admiración. Este orden inherente crea un mundo que no solo es funcional, sino también profundamente hermoso.
nos conmueve la majestuosidad de una cadena montañosa, los delicados colores de un atardecer, la perfección simétrica de un copo de nieve. ¿Por qué un universo nacido del azar produciría tal atractivo estético? ¿Por qué el orden matemático que subyace a la realidad también se manifiesta como algo que percibimos como bello? Esta conexión entre verdad y belleza, entre lo funcional y lo sublime, ha llevado a muchos a sospechar que no es una coincidencia. Ven la mano de un artista, un diseñador que aprecia la elegancia y otorga a la creación un esplendor que trasciende la mera utilidad. Cuando observamos esta armonía, desde lo microscópico hasta lo macroscópico, nos enfrentamos a una pregunta fundamental. ¿Basta con decir que estas leyes y patrones simplemente? ¿O la mera existencia de un sistema tan afinado y ordenado exige una explicación más allá de sí mismo? ¿Podría ser que el orden que vemos en la naturaleza sea un reflejo de una mente ordenada? Un atisbo en los pensamientos de un creador que valora la estructura, el patrón y la belleza. El universo en su majestuosa quietud parece susurrar sobre una fuente, un arquitecto del gran diseño que nos rodea. De todos los misterios del universo, quizá el mayor sea la vida misma. En este pequeño planeta rocoso, orbitando una estrella sin pretensiones en un cosmos vasto y silencioso, sucedió algo extraordinario. La materia inerte se organizó en organismos complejos y autorreplicantes. De simples sustancias químicas surgieron las células, y de las células, la conciencia. El viaje desde la sopa primordial hasta la mente capaz de reflexionar sobre su propia existencia es una historia de una improbabilidad realmente asombrosa. Los científicos han intentado calcular las probabilidades de que la vida surja espontáneamente por azar, y los números a los que llegan son tan infinitesimalmente pequeños que prácticamente no se distinguen de cero. Para que la vida comenzara, cientos de proteínas y aminoácidos específicos tuvieron que formarse en la secuencia correcta, una hazaña comparable a que un tornado atraviese un desguace y ensamble perfectamente un Boeing 747. Y eso es solo el principio. Esta vida recién formada necesitaría una membrana protectora, una forma de captar y procesar energía, y un sistema complejo para replicar con precisión su propio código genético. Los obstáculos son inmensos, cada uno una especie de Everest estadístico. Las condiciones en la Tierra primitiva debían ser justas. La temperatura, la presión atmosférica, la composición química, creando una ventana muy estrecha para que ocurriera este milagro. Esta increíble improbabilidad se conoce como el problema del ajuste fino, aplicado no solo a las constantes del universo, sino a las condiciones específicas para la biología. Si la fuerza de la gravedad fuera ligeramente diferente, las estrellas no se formarían. Si la fuerza nuclear fuerte fuera más débil, los átomos se desintegrarían. Pero incluso con un universo apto para la vida, la generación espontánea de la primera célula viva sigue siendo un enigma profundo. La complejidad de incluso el organismo unicelular más simple sobrepasa cualquier cosa que los humanos hayan diseñado jamás. ¿Cómo pudo ensamblarse semejante maquinaria rica en información sin un plano, sin una guía? ¿Realmente es satisfactorio atribuir nuestra existencia a una sola tirada cósmica, increíblemente afortunada? ¿O esta profunda improbabilidad sugiere algo más? Tal vez la vida no sea un accidente, sino una intención. Tal vez el universo no solo fue ajustado finamente para la existencia, sino específicamente para la aparición de seres vivos, respirando y pensantes. La mera improbabilidad de nuestra presencia aquí nos obliga a considerar la posibilidad de un propósito. Nos invita a preguntarnos si somos simplemente un accidente químico o el resultado intencionado de un proceso guiado por una inteligencia invisible, un creador que nos quiso en el ser contra toda probabilidad. En el vasto tapiz de la existencia humana hay hilos que se desvían de sus patrones predecibles. Historias de individuos atrapados en ciclos de desesperación, adicción o violencia, que de repente, inexplicablemente, cambian de rumbo. ¿Qué fuerza puede alterar tan fundamentalmente la trayectoria de una vida? ¿Es simplemente una cuestión de voluntad, una epifanía psicológica nacida de la desesperación? ¿O podría ser el eco de una llamada, una intervención que resuena desde más allá de los confines de nuestra comprensión, un toque de lo divino que reescribe el código de un alma humana?
Estas no son meras anécdotas. Son testimonios vividos, puntos de inflexión que desafían nuestras explicaciones más sencillas. Consideremos la narrativa del criminal endurecido que se convierte en un pilar de su comunidad, o la del adicto que encuentra una sobriedad duradera no a través de la terapia convencional, sino a través de una rendición espiritual. Estos relatos se repiten a través de culturas y épocas, compartiendo un núcleo común. Un encuentro con una fuerza que describen como abrumadora, amorosa y transformadora. La ciencia puede etiquetar estos eventos como reconfiguraciones cognitivas o respuestas emocionales catárticas, pero para aquellos que los han experimentado, la explicación se siente inadecuada, como describir una sinfonía simplemente como vibraciones en el aire. ¿Podría la neurociencia explicar completamente la sensación de nacer de nuevo? Cuando una persona atribuye su cambio radical a una experiencia con Dios, ¿estamos presenciando una ilusión autogenerada o la evidencia de una interacción genuina? El escepticismo nos exige buscar explicaciones terrenales, explorar los mecanismos psicológicos que podrían simular tal transformación. Sin embargo, la consistencia y la profundidad de estos cambios nos obligan a hacer una pausa. No se trata solo de cambiar un mal hábito. A menudo implica una reorientación completa de los valores, las prioridades y el propósito de la vida. Es una metamorfosis tan profunda que la persona anterior parece casi un extraño. ¿De dónde surge esta nueva arquitectura del ser? Quizás la pregunta más profunda no es si estas transformaciones ocurren, sino qué las causa. Si una creencia, incluso si fuera una ilusión, puede producir un bien tan tangible y duradero, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de la realidad misma? Podría ser que el universo esté sintonizado no solo con leyes físicas, sino también con leyes espirituales que permiten tales cambios. Estas vidas transformadas se erigen como monumentos a una posibilidad. La posibilidad de que no estemos solos en nuestra lucha por ser mejores, y que una mano invisible pueda, en nuestros momentos más oscuros, guiarnos hacia la luz, desafiando todo lo que creíamos saber sobre el potencial humano. A lo largo de la historia humana, hemos estado fascinados con el futuro. Hemos consultado oráculos, leído las estrellas y buscado patrones en el caos, anhelando un vistazo de lo que está por venir. En el corazón de muchas tradiciones religiosas se encuentran textos que pretenden hacer precisamente eso: predecir el futuro. Las profecías bíblicas, en particular, presentan un desafío único a nuestra comprensión del tiempo y la causalidad. Escritos hace milenios, estos textos describen con detalles a veces asombrosos el ascenso y la caída de imperios, el destino de ciudades y la llegada de figuras mesiánicas. ¿Son estas simples coincidencias, interpretaciones retrospectivas o algo más? El escéptico argumentaría con razón que el lenguaje profético es a menudo vago y simbólico, permitiendo múltiples interpretaciones que pueden ajustarse a los eventos después de que ocurran. Este es el poder del sesgo de confirmación, donde buscamos patrones que validen nuestras creencias. Sin embargo, algunas profecías parecen desafiar esta explicación con su especificidad. Pensemos en las predicciones sobre la destrucción de la ciudad de Tiro en el libro de Ezequiel, o las detalladas descripciones de los imperios sucesivos en el libro de Daniel. La correspondencia entre la predicción y el registro histórico es, para muchos, demasiado precisa para ser descartada como una mera casualidad o una escritura ambigua. ¿Qué implicaría si una sola profecía fuera genuinamente predictiva? Requeriría una fuente de información que exista fuera del flujo lineal del tiempo tal como lo experimentamos. Una mente que pueda ver el principio desde el fin. Esto nos llevaría más allá de las capacidades humanas y nos adentraría en el reino de lo trascendente. Si el futuro ya está, en cierto sentido, escrito, ¿qué dice eso sobre nuestro libre albedrío? ¿O es que una conciencia superior puede conocer las decisiones que tomaremos sin coaccionarlas? El concepto mismo de profecía cumplida nos obliga a confrontar los misterios más profundos de la física cuántica y la naturaleza del tiempo. Independientemente de si uno acepta estas profecías como prueba de lo divino, su existencia y persistencia nos invitan a una profunda reflexión. ¿Son estos textos antiguos un mapa del futuro, una advertencia, o simplemente un testimonio del profundo anhelo humano de encontrar significado y orden en la aparente aleatoriedad de la historia? Al examinar las palabras de los profetas y compararlas con los anales del tiempo, no solo estamos cuestionando la validez de un libro antiguo,
estamos cuestionando la naturaleza misma de la realidad, la posibilidad de que la historia no sea una serie de accidentes, sino una narrativa con un autor, una trama y un propósito que se desarrolla lentamente ante nuestros ojos. En el espectro de las emociones humanas, el perdón ocupa un lugar complejo. Es un acto que a menudo lucha contra nuestros instintos más primarios de justicia y retribución. Perdonar una ofensa menor es una cosa, una norma de cortesía social. Pero, ¿qué pasa con el perdón radical? El tipo de perdón que desafía toda lógica y expectativa. Pensemos en un padre que perdona al asesino de su hijo, o en una víctima de una atrocidad que ofrece compasión a su verdugo. Estos actos son tan raros y poderosos que parecen trascender la capacidad humana ordinaria. ¿De dónde surge una fuerza tan antinatural? La biología evolutiva podría sugerir que el perdón tiene beneficios para la cohesión del grupo, pero esto no explica sus formas más extremas. La psicología puede verlo como un mecanismo de afrontamiento para liberar a la víctima de la carga del odio. Sin embargo, para aquellos que otorgan este perdón radical, a menudo no se describe como una decisión calculada o una estrategia de autoayuda. En cambio, lo describen como una gracia que desciende sobre ellos, una capacidad que no sabían que poseían, una fuerza que fluye a través de ellos desde una fuente externa. Lo llaman un regalo de Dios, un reflejo del perdón que ellos mismos sienten haber recibido. Cuando presenciamos un acto de perdón tan profundo, nos vemos obligados a detenernos. Sacude nuestras suposiciones sobre la naturaleza humana. Si somos simplemente el producto de procesos químicos y presiones evolutivas, ¿cómo puede surgir un comportamiento tan aparentemente contraevolutivo? El impulso de venganza está profundamente arraigado en nosotros, el ojo por ojo. El perdón radical, en cambio, ofrece la otra mejilla, rompiendo el ciclo de la violencia de una manera que la razón por sí sola a menudo no puede lograr. ¿Podría ser esta la firma de algo más, una evidencia de una ley moral superior que se filtra en nuestro mundo? Este fenómeno nos plantea una pregunta fundamental. ¿Es el perdón radical simplemente el pináculo del potencial humano, alcanzado por unos pocos extraordinarios, o es una ventana a una realidad diferente? Una realidad donde el amor no es solo una emoción, sino una fuerza fundamental del universo, tan real como la gravedad, una fuerza capaz de sanar las heridas más profundas y de reescribir las reglas del compromiso humano. Al contemplar estos actos de gracia incomprensible, no solo estamos observando a personas notables. Podríamos estar vislumbrando la naturaleza misma de lo divino, un poder que no busca la justicia, sino la reconciliación. La humanidad siempre ha buscado anclar sus historias en una realidad tangible. Cavamos a través de las capas del tiempo, buscando ecos de nuestro pasado, susurros de verdad enterrados en el polvo y la piedra. Las grandes narrativas que han dado forma a civilizaciones, las historias de reyes y profetas, de éxodos y conquistas, suelen ser examinadas bajo la luz del escrutinio científico. Para muchos, la Biblia es un libro de fe, una guía espiritual. Pero, ¿y si también es un libro de historia? Sus relatos no solo parábolas, sino crónicas de hechos reales, de personas reales y lugares reales. Esta es la promesa tentadora de la arqueología bíblica, una disciplina que camina por la delgada línea entre la fe y la evidencia empírica, buscando desenterrar el mundo de las escrituras. A lo largo de los paisajes abrasados por el sol de Oriente Medio, los arqueólogos han descubierto hallazgos que parecen resonar con los textos antiguos. Los rollos del Mar Muerto, manuscritos antiguos escondidos en cuevas del desierto durante 2 milenios, proporcionaron las copias más antiguas conocidas de libros bíblicos, confirmando la notable consistencia de su transmisión a lo largo del tiempo. Hemos encontrado evidencia de figuras que antes se pensaba que eran meras invenciones literarias, como Poncio Pilato, cuyo nombre está grabado en una dedicatoria de piedra hallada en Cesarea Marítima, o el rey David, cuya dinastía se menciona en la estela de Tel Dan, una antigua piedra inscrita. No son solo artefactos, son puentes potenciales, conectando el mundo de la creencia con el mundo del hecho histórico. Pensemos en la intrincada red de ciudades y imperios descrita en el Antiguo Testamento. Durante siglos, los escépticos cuestionaron la existencia misma del imperio hitita, una potencia importante mencionada a lo largo del relato bíblico. Luego, a principios del siglo XX, los arqueólogos desenterraron Hattusa,
la extensa capital de esta civilización perdida, revelando un reino poderoso que, de hecho, interactuó con el antiguo Egipto y sus vecinos, tal como sugerían los textos. De manera similar, se han encontrado inscripciones con los nombres de decenas de figuras bíblicas, desde los reyes de Israel y Judá hasta funcionarios poco conocidos. Cada descubrimiento nos obliga a preguntarnos, ¿son simples coincidencias o estamos desenterrando el escenario físico donde realmente se desarrollaron estos antiguos dramas? Esto no significa que la arqueología haya probado la Biblia en su totalidad. La relación entre la pala y el texto sagrado es compleja, a menudo plagada de debate e interpretación. Pero sin duda, añade una capa profunda a nuestro cuestionamiento. Cuando podemos caminar por las antiguas calles de piedra de Jerusalén, tocar los muros de Jericó, o leer el nombre de un rey bíblico tallado por sus enemigos, las historias dejan de ser abstractas, se arraigan en la tierra misma bajo nuestros pies. Nos queda preguntarnos si las verdades espirituales de estos textos también podrían estar enraizadas en una historia más real, más tangible de lo que jamás imaginamos. En las cámaras silenciosas del corazón humano se desarrolla una conversación. Es una práctica tan antigua como la propia conciencia, que abarca todas las culturas, todos los continentes, todas las épocas. La llamamos oración. Es un acto profundamente personal, una súplica silenciosa o hablada lanzada hacia la inmensidad del cosmos. Para el escéptico, es un monólogo, una forma de meditación que calma, el cerebro hablando consigo mismo. Pero para miles de millones, es un diálogo, una comunicación genuina con una inteligencia divina, un poder que escucha y a veces responde. ¿Puede esta experiencia íntima y subjetiva considerarse alguna vez evidencia? ¿Pueden los efectos de la oración medirse, estudiarse y comprenderse? La ciencia ha abordado con cautela esta frontera donde lo espiritual y lo físico parecen encontrarse. Se han realizado estudios sobre los posibles efectos de la oración intercesora, donde grupos oran por la salud de pacientes distantes. Los resultados han sido, notoriamente mixtos, a menudo controvertidos y difíciles de replicar. La propia naturaleza de lo divino, si es que existe, puede que no se someta a las variables controladas de un entorno de laboratorio. ¿Cómo se puede crear un grupo de control para Dios? ¿Cómo aislar la variable de la oración cuando la creencia, la esperanza y el efecto placebo están tan profundamente entrelazados con la experiencia humana de sanación y bienestar? Sin embargo, más allá de los ensayos clínicos, la evidencia anecdótica es abrumadora y persistente. Innumerables personas reportan cambios profundos en sus vidas que atribuyen directamente a la oración. Hablan de sanaciones inexplicables, de encontrar fuerza en momentos de absoluta desesperación, de recibir guía que conduce a oportunidades imprevistas o evita desastres. Describen una paz que trasciende la comprensión, la sensación de ser escuchados y cuidados por algo mucho más grande que ellos mismos. ¿Son todos estos fenómenos solo psicológicos, el resultado de una mente calmándose a sí misma? ¿O son los ecos de una respuesta, susurros desde el otro lado del velo de la realidad? Quizá el verdadero efecto de la oración no deba buscarse en gráficos estadísticos, sino en la transformación de quien reza. Es un acto que cultiva la humildad, fomenta la gratitud y desplaza el enfoque del yo hacia algo mayor. Es una declaración de que no estamos solos en este vasto y frío universo. Ya sea una conversación con una mente cósmica o con lo más profundo de nuestra propia conciencia, la oración sigue siendo una fuerza poderosa y misteriosa. Desafía nuestra visión puramente materialista del mundo, sugiriendo que nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras súplicas, pueden de hecho propagarse, creando efectos que apenas estamos comenzando a comprender. El viaje de la creencia a la no creencia es un camino bien documentado. Suele estar pavimentado con rigor intelectual, una demanda de evidencia empírica y un rechazo de doctrinas que parecen contradecir la comprensión científica. Este es el camino del ateo, el escéptico, el racionalista. Pero, ¿qué ocurre cuando el viaje se invierte? ¿Qué podría llevar a una mente, firmemente arraigada en el materialismo y la razón, a dar marcha atrás y abrazar precisamente la idea que antes negó con tanta vehemencia? No se trata de un simple cambio de opinión. Es un cambio sísmico en el fundamento mismo de la visión del mundo de una persona.
una revolución del alma. Nos obliga a preguntarnos qué nueva evidencia, qué experiencia profunda podría ser lo bastante poderosa como para reescribir la comprensión completa de la realidad de alguien. La historia está llena de estos fascinantes giros. Pensemos en Anthony Flew, un filósofo británico que fue uno de los ateos intelectuales más influyentes del siglo XX. Durante décadas, argumentó con pasión en contra de la existencia de Dios. Sin embargo, ya en la vejez, Flew anunció un cambio de opinión asombroso. No fue una conversión al estilo del Camino de Damasco nacida de la emoción, sino una conclusión a la que sintió que debía llegar por la evidencia misma. Señaló la asombrosa e irreducible complejidad de la vida a nivel genético y la sutil sintonía de las leyes físicas del universo, argumentando que una explicación puramente naturalista o las fuerzas ciegas de la naturaleza simplemente no podía dar cuenta de un diseño tan intrincado. Su viaje estuvo guiado por su propio principio. Sigue la evidencia donde quiera que lleve. Otro intelecto imponente, C.S. Lewis, comenzó su vida como un ateo convencido de que la religión era un mito. Describía a su yo más joven como enfadado con Dios por no existir. Su conversión fue una lenta y reacia rendición intelectual. A través de conversaciones con amigos, incluido J.R.R. Tolkien, y su propio profundo estudio de la historia y la mitología, comenzó a ver un patrón. Concluyó que la historia de Cristo no era solo otro mito, sino el mito verdadero, el único evento en el que el anhelo humano universal de sentido y redención se convirtió en hecho histórico. Fue, en sus propias palabras, el converso más abatido y reacio de toda Inglaterra, una mente arrastrada pateando y gritando hacia la fe. Estas historias, y muchas otras similares, presentan un desafío profundo. No eran personas irreflexivas movidas por la emoción. Eran gigantes intelectuales que dedicaron sus vidas a la razón y la evidencia. Su cambio de opinión no fue un rechazo de la lógica, sino lo que consideraban su conclusión última. ¿Qué significa que mentes brillantes, que han explorado todos los argumentos en contra de un creador, finalmente concluyan que la evidencia apunta hacia uno? Sugiere que la cuestión de la existencia de Dios no está resuelta, y que el camino de la razón puede conducir a destinos inesperados, incluso trascendentes. Nos invita a considerar qué vieron, qué comprendieron, que provocó un cambio tan fundamental y difícil. La materia, en todas sus formas, está sujeta a una ley universal e ineludible, la descomposición. Desde la estrella más masiva hasta el organismo más diminuto, todo lo que vive, eventualmente, muere y regresa al polvo del que surgió. Este es el ciclo fundamental de la existencia, el gran motor del cambio y la renovación en el cosmos. La entropía, como hemos visto, nos asegura que el orden tiende al desorden, que la estructura se disuelve en el caos. Es una verdad tan fundamental para nuestra comprensión del universo como la gravedad misma. Sin embargo, a lo largo de la historia humana, han surgido relatos que desafían esta certeza, susurros de una anomalía que parece desafiar las mismas leyes de la física y la biología. Nos encontramos ante el enigma de la incorruptibilidad. Son casos, documentados a lo largo de los siglos y a través de diversas culturas, de cuerpos humanos que, tras la muerte, no sucumben al proceso natural de putrefacción. No hablamos de momificación, ya sea artificial o natural por condiciones ambientales extremas como el hielo o la aridez del desierto. Estos son fenómenos bien comprendidos por la ciencia. Hablamos de algo distinto, de cuerpos que permanecen flexibles, con la piel intacta y un aroma a menudo descrito como floral, décadas o incluso siglos después de su fallecimiento, sin haber sido sometidos a ningún proceso de embalsamamiento conocido. ¿Es posible que existan excepciones a las reglas más básicas de la materia? Consideremos el caso de Santa Bernadette Soubirous, la joven que afirmó haber presenciado apariciones marianas en Lourdes. Tras su muerte en 1879, su cuerpo fue exhumado en múltiples ocasiones, décadas después, y se encontró en un estado de conservación extraordinario. Los médicos y científicos que lo examinaron no encontraron una explicación convencional. No había sido embalsamada. Su entorno no poseía cualidades conservantes únicas. Y sin embargo, allí yacía, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. Este es solo uno de los cientos de casos registrados, principalmente dentro de la tradición católica, que la ciencia observa con un profundo desconcierto,
incapaz de ofrecer una explicación satisfactoria dentro de su paradigma actual. ¿Qué fuerza podría suspender las leyes de la biología? ¿Qué podría ordenar a las bacterias y a las enzimas que detengan su trabajo de deconstrucción? Los escépticos proponen explicaciones como la formación de adipocira, un proceso de saponificación de la grasa corporal, pero a menudo las características de los cuerpos incorruptos no se alinean completamente con este fenómeno. Para los creyentes, la respuesta es clara. Es una señal divina, un milagro que demuestra que el cuerpo, considerado templo del espíritu, puede ser preservado por un poder que trasciende la naturaleza. Es un signo tangible de santidad, una afirmación de que la vida del espíritu puede dejar una huella imborrable, incluso en la frágil carne. ¿Es esto evidencia de una intervención divina o simplemente los límites de nuestro conocimiento científico actual? En el vasto tapiz de la existencia humana, hay hilos que parecen teñidos con un color que no pertenece a este mundo. Uno de esos hilos es el amor incondicional. No hablo del afecto condicionado por la belleza, la utilidad o la reciprocidad. Me refiero a esa fuerza asombrosa, casi ilógica, que une a una madre con su hijo, que impulsa a un extraño a arriesgar su vida por otro, que perdona lo imperdonable. La ciencia moderna, en su incansable búsqueda de explicaciones, nos dirá que es un impulso evolutivo, una estrategia de supervivencia para la especie, una compleja cascada de oxitocina y vasopresina en nuestro cerebro. Pero, ¿es eso todo lo que hay? ¿Puede una simple reacción química explicar la profundidad del sacrificio, la persistencia del afecto a través del tiempo y la distancia, incluso más allá de la muerte? Cuando observamos el amor en su forma más pura, vemos algo que desafía las frías ecuaciones de la biología. Es un amor que no espera nada a cambio, que se entrega por completo, que ve valor donde el mundo ve defectos. Parece resonar con una frecuencia que no se origina en la materia. Es como si, en esos momentos de conexión profunda y desinteresada, estuviéramos experimentando un eco, un fragmento de una forma de amor mucho más grande, una que es fundamental para la estructura misma del cosmos. Pensemos en los héroes anónimos, en los padres adoptivos, en aquellos que cuidan a los enfermos y desamparados sin buscar reconocimiento. ¿Qué los impulsa? ¿Es simplemente un algoritmo genético bien afinado? ¿O es posible que este tipo de amor sea una evidencia, una huella dactilar de una fuente divina? Quizás el amor incondicional no es algo que nosotros inventamos, sino algo que descubrimos. Es una propiedad fundamental del universo, como la gravedad o la luz, y nosotros, como seres conscientes, tenemos la capacidad única de sintonizar con ella. Tal vez, este amor es la firma de un creador que nos diseñó no solo para sobrevivir, sino para amar de una manera que refleja su propia naturaleza. Si el universo fuera solo un accidente ciego y sin propósito, producto de fuerzas impersonales, ¿de dónde surgiría este anhelo de dar y recibir un amor que trasciende el interés propio? Este fenómeno sugiere que hay más en nuestra existencia que la simple materia en movimiento. Indica que hay un valor inherente, un propósito, una conexión que va más allá de lo físico. El amor incondicional podría ser la prueba más sutil y a la vez la más poderosa de todas. No es algo que se pueda medir en un laboratorio, pero es algo que se puede sentir en lo más profundo del corazón humano, un susurro persistente de que venimos de algo más que el polvo de estrellas. Observe la condición humana. Hemos conquistado montañas, hemos viajado a la luna, hemos descifrado el código de la vida y hemos construido imperios de riqueza y conocimiento. Sin embargo, en medio de la abundancia, a menudo encontramos un silencio, un vacío. Filósofos, poetas y reyes a lo largo de la historia han hablado de él. Un sentimiento persistente de que, a pesar de todos los logros, falta algo fundamental. Lo llamamos de muchas maneras: angustia existencial, el agujero en forma de Dios, la búsqueda de sentido. Es una sed que ninguna cantidad de éxito, placer o poder parece saciar por completo. ¿De dónde viene esta sensación universal de incompletitud? La psicología moderna puede ofrecer explicaciones, atribuyéndolo a traumas infantiles, a expectativas sociales no cumplidas o a desequilibrios químicos. Pero la persistencia de este vacío a través de todas las culturas y épocas sugiere que podría ser algo más profundo,
algo intrínseco a nuestra naturaleza. Es como si estuviéramos diseñados con un espacio interior que las cosas finitas de este mundo no pueden llenar. Podemos acumular posesiones, buscar la fama, entregarnos a placeres momentáneos, pero al final del día, en la quietud de la noche, el eco regresa. Es un anhelo de permanencia en un mundo de transitoriedad, un deseo de lo infinito en un corazón finito. Pensemos en las vidas de aquellos que aparentemente lo tenían todo. Celebridades rodeadas de adoración, magnates con fortunas inimaginables. Con demasiada frecuencia, sus historias están marcadas por la insatisfacción, la adicción o la desesperación. Es como si el alma humana estuviera calibrada para algo más, algo eterno. Blaise Pascal lo expresó de esta manera: hay un vacío con forma de Dios en el corazón de cada hombre que solo Dios puede llenar. Es posible que este vacío no sea un defecto de diseño, sino una característica intencional. Un recordatorio constante de que nuestro verdadero hogar, nuestra fuente última de plenitud, se encuentra más allá del horizonte material. Esta búsqueda incesante de algo más podría ser una de las evidencias más íntimas de la existencia de Dios. No es un argumento lógico que se pueda escribir en una pizarra, sino una verdad que se vive en la experiencia humana. Es la brújula interna que nos empuja a mirar hacia arriba, a buscar un propósito que trascienda nuestra propia existencia. Si fuéramos meramente el producto de un proceso material aleatorio, ¿por qué sentiríamos este anhelo por lo trascendente? Este vacío del alma, este sagrado descontento, podría ser la invitación personal de un creador, un espacio deliberado dentro de nosotros que solo el infinito puede ocupar. Hemos viajado desde el nacimiento de las estrellas hasta el misterio de nuestra propia conciencia. Hemos explorado códigos, leyes, profecías y el profundo anhelo del corazón humano. Y ahora, al final de este viaje, la pregunta permanece, no en el cosmos, sino dentro de ti. No estás solo, no eres un accidente, no eres casualidad. Cada estrella que parpadea en el cielo nocturno, cada una de los billones de células que trabajan en armonía dentro de tu cuerpo, cada lágrima de dolor y cada sonrisa de pura alegría. Todas ellas gritan que hay un propósito. Y si hay un propósito, debe haber un proyectista, un creador. Dios no es una hipótesis que se pueda probar o refutar en un laboratorio, confinado en un tubo de ensayo. No se somete a nuestros métodos finitos, pero, como el viento, aunque no lo vemos, podemos ver sus efectos. Deja huellas en todo lo que existe, en la majestuosa danza de las galaxias, en la asombrosa complejidad de una sola hebra de ADN, en la inexplicable capacidad humana para el perdón y el amor incondicional. La evidencia no obliga, sino que invita. La elección, al final, es tuya. La elección de mirar, la elección de abrir el corazón. Porque tal vez, solo tal vez, la respuesta que has estado buscando no está en un argumento irrefutable o en una prueba científica definitiva. Tal vez la respuesta ha estado aquí todo el tiempo, esperando pacientemente, en el silencio entre tus pensamientos, en la belleza de un amanecer, en la mirada de un ser querido. Tal vez Él siempre estuvo ahí, esperando que tú, en tu libertad, decidieras buscarlo. La pregunta no es si Dios existe, sino si estamos dispuestos a encontrarlo. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que estas evidencias son suficientes para abrir una puerta? ¿Cuál de ellas te ha impactado más profundamente? Te invito a que lo escribas en los comentarios. Y si alguna vez, en algún momento de tu vida, has sentido esa presencia, esa certeza que trasciende la lógica, escribe "Yo lo sé" en mayúsculas. Suscríbete y comparte este video si crees que más personas necesitan hacerse estas preguntas. Nos vemos en el próximo viaje, y recuerda, a veces, la fe más grande puede comenzar con la más honesta de las dudas.